y se llama, ahí hermanos ya se ubican todos, siéntese, o si gustan ahí la banca para que puedan estar los tres juntos, ahí la banca, donde puedan sentirse a gusto. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Está contento esta mañana? ¿Está contento porque Dios está con nosotros? Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se llama nuestro tema de ahora? ¿De este día? La doctrina de la teología de los pactos. La doctrina de la teología ¿de qué? De los pactos. De los pactos. Muy bien. Y ahí nos marca, hermanos, un pasaje bíblico. Muy bien. Que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Amén. Todos tengan su Biblia porque es importante que lo que estemos hablando esté sustentado conforme a la palabra de Dios. Amén. Y no pensamientos humanos. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Que lo que nos hablen, lo que se nos predique, lo que se nos enseña sea bíblicamente. Amén. Muy bien. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? A ver, ya tiene la lectura, hermano. Hebreos, ¿qué, hermano? 1 y 2. Si no, ahí está también en la predicción. Hebreos 1 y 2. A ver, ¿ya lo tenemos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Quién es el Hijo? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para quién? Para nuestro Señor. Muy bien. Para poder entender el tema de la doctrina de la teología del pacto, vamos a ver, ya lo sabemos mucho, pero es importante porque si no entendemos el concepto de doctrina y de teología y de pacto, pues nos vamos a quedar así como ¿qué es? Muy bien, ¿doctrina qué es? Así rapidito. Enseñanza, muy bien. Y cuando hablamos de la enseñanza, ¿de la qué? De la doctrina. De la teología. ¿Qué entendemos por teología? El estudio de Dios, la ciencia que estudia todo lo relacionado a la divinidad que es Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender el concepto de lo que cada uno, de lo que es teología. Entonces, dice ahí que Teos es Dios y Logo, estudio de Dios. Amén. Entonces, la enseñanza del estudio de lo relacionado con Dios. Ahora, de los pactos. ¿Qué es un pacto? ¿Qué entienden ustedes por pacto? Un acuerdo. ¿Qué más? Un compromiso. Puede ser. ¿Qué más? Pacto. Es alianza, ¿sí? Es trato. Es un acuerdo. ¿Sí? Pacto es alianza, un trato, un acuerdo entre uno a uno, ¿sí? Un pacto es un pacto que llevo con el hermano Alejandro, uno a uno. ¿Ven? Todos los pactos que Dios ha hecho, lo hace uno a uno. Dios, a través de su Hijo, por eso cantamos, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Entonces, Él hace pactos ¿con quién? Con el hombre. Diga, con nosotros, con el hombre, con la raza humana. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Amén. Muy bien, ¿qué dice la verdad bíblica todas las hermanas? La La revelación revelación de Dios es progresiva en el tiempo, manifestando su plan para la humanidad. Hay una revelación, ¿sí? ¿Cuál es la revelación? ¿Dónde está la revelación de Dios? Apocalipsis. Diga, aquí la palabra. Aquí la palabra. En la Biblia que traigo, esta es la revelación de Dios. Y esa revelación es progresiva en el tiempo. ¿Para qué, hermano? Para manifestar su plan ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación de los ¿Cuál es el hombres. plan de Dios? ¿La salvación para quién? Para los hombres. Para los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al Arrepentimiento. arrepentimiento. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Amén. ¿Estamos en el plan de Dios? Amén.
A su nombre, Gloria. a todos los varones. Como iglesia, fortalezcamos nuestra relación con Dios y aguardemos en esperanza el cumplimiento de sus promesas. Dios de pacto, que guardas tus promesas. Hay promesas. La Biblia encierra promesas. Sí, amén. Dice aquí la palabra de Dios que hay una revelación progresiva y no se alcanza a ver, pero aquí está la revelación desde el huerto del Edén, la revelación donde Dios provee un mediador en Génesis 3:15, que ahorita lo vamos a ver, y luego Dios habla y hace pactos en el tiempo de las dispensaciones. ¿Sí? ¿Sí saben que hay dispensaciones, que Dios proveyó dispensaciones para el hombre? Y aquí está el arca de Noé, ¿sí? Un pacto que se llama pacto, si se llama Noé, se llama pacto noémico, ¿sí? Pacto abrámico, pacto mosaico, que hace pactos con Abraham, pactos con Moisés, hasta llegar aquí, donde Él es el Dios de pactos, Señor Jesucristo. El pacto del nuevo pacto, que se encierra en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Y hasta llegar donde el Señor sella el pacto, el nuevo pacto, en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Pero a través del tiempo Dios fue hablando y fue haciendo acuerdos con el hombre para que el hombre le conociera. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuántos le han conocido? Amén. ¿A través de qué? De su hermosa palabra. Vamos a ver en esa línea, la que sigue, hermanos. Muy bien. Dice, las dispensaciones y la teología del pacto, del estudio de los pactos de Dios, son marcos teológicos, ¿sí? Sobre la revelación progresiva de Dios. Muy bien. Aquí hablamos cuando Dios hace pacto con Abraham, ¿sí? Hace pacto con Abraham, lo levanta, lo llama, lo saca de Ur de los Caldeos y le dice: haré de ti una nación que grande, santa, que tú no vas a poder contar, vas a ver las estrellas y no vas a poder contar de tu descendencia, de la línea de tiempo que va corriendo desde Adán, va haciendo pactos, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucedió en el Edén, pero habla Abraham, y Dios cumplió la promesa con Abraham. Dios usó a Abraham, ¿sí? Entonces hace ahí pacto con Abraham. Luego, después de Abraham, hace pacto ¿con quién? Moisés. Con Moisés, ¿verdad? Con Moisés, hace pacto ahí con Moisés. Cuando habla con Moisés, ¿a quién le da las tablas de la ley? ¿A quién le dice? Aquí están, escribe. ¿A quién? A Moisés, ¿verdad que sí? Muy bien. Y luego de ahí se va hasta, después de Moisés, se va hasta el nuevo pacto de gracia, que está sellado ¿con quién en la cruz? Con Cristo nuestro Señor. Muy bien. Pero acordémonos, hermanos, que dice aquí que por teología del pacto se entiende el marco interpretativo prevaleciente en la tradición reformada, en la que todo se ve desde la idea de pacto. Muy bien. ¿Qué dijimos? Que pacto es un ¿qué? Una alianza, un acuerdo, un compromiso, ¿qué más? Un trato. Amén. Entonces, aquí si se fijan, hay una línea que retrocede, ¿sí? Para que pudiera llegar aquí, ¿sí? Tenía que haber un cumplimiento primeramente desde el inicio. Y Génesis 3:15 nos habla de la simiente, ¿sí? A ver, Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ¿sí? Muy bien. Esta te herirá en la cabeza, ¿sí? Y tú le herirás ¿qué? En el calcañar, ¿sí?
La serpiente, ¿dónde muerde? ¿Verdad? Porque fue maldecida, dice, ahora te arrastrará sobre el polvo, fue la maldición. Y ahí es donde muerde, ¿verdad que sí? Muy bien. Aquí está hablando de la promesa del Redentor que es Cristo. ¿Sí? Acuérdense que hubo la caída del hombre, ¿sí? En el jardín del Edén, y Dios levanta un Redentor que habría de nacer, ¿sí? Y este es Cristo. Entonces, ahí esta promesa de Génesis 3:15 habría de cumplirse para que llegara hasta el sacrificio de Cristo, ¿sí? Por eso desde el principio y del nacimiento, amados hermanos, desde que Adán tuvo a sus hijos, que fueron, ¿cómo se llaman sus hijos? Caín y Abel, ¿verdad? Y Caín mató a Abel. Desde ahí empieza la astucia del diablo para querer cortar, porque sabía que había de nacer de la línea mesiánica un Salvador. Entonces siempre trató desde el principio estorbar el nacimiento de Cristo. Por eso pone en el corazón, fíjese bien, de Caín, esa amargura, ese odio, ese celo contra su hermano, y lo mata, dice el Señor. Dice el diablo, desde allí estoy empezando a operar para que no corran. Fíjese bien, para que naciese Cristo, ¿sí? Que era la promesa. Amén, hermanos. Porque a la caída del hombre, en el estado de inocencia, del pacto del estado de inocencia, Dios tenía todo de realmente para que el hombre disfrutara y fuera un hombre suficiente, y tenía todo en el jardín del Edén. Pero hay algo que afectó ahí, que cortó la bendición que Dios tenía para el hombre. ¿Sí? Entonces ahí el enemigo dijo, ya logré estorbar el plan de Dios, se acabó. Pero Dios en Génesis 3:15 pone digo conmigo, promesa. ¿Sí? Que tenía que cumplirse hasta llegar a la cruz del Calvario. Y este era el nacimiento. ¿Sí? Semilla, dice, ¿sí? Dice simiente, quiere decir semilla. Semilla quiere decir, no se vaya a asustar. Semilla quiere decir semen. Y esa semilla de ese semen que fue puesto en el vientre de la mujer, esa semilla que a su tiempo dio fruto, creció, salió Cristo. ¿Verdad? Y entonces de ahí viene la promesa que esa semilla que nacería, que es Cristo, es el que daría el golpe y atestaría el golpe en la cabeza. ¿A quién? A Satanás. ¿Sí? Dice, tú le vas a herir, le dice el diablo, tú vas a tener solamente la potestad de poder herir mi plan en el calcañar. Y cómo quiso siempre estorbar el plan de Dios. Si se acuerdan, cuando quiso en el tiempo mosaico, cuando quiso matar a Moisés, cuando mandó matar a todos los niños, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Y Moisés quedó con vida. ¿Se acuerdan del tiempo del rey Herodes? ¿Cuál fue la astucia del diablo? Oye, dígame dónde van a ser, porque quiero ir a conocerlo. ¿Cuál era la astucia? Que el rey decía, no hay otro rey más que yo, para después de que yo sepa, matar. ¿Se fijan? Pero Dios tiene todo un plan perfecto para que tú y yo seamos bendecidos. Diga, Señor, gracias, porque tú cumples tu promesa. ¿Dicen amén? Muy bien, seguimos. Muy bien, vamos a ver, principales argumentos. Vaya el pacto de obras, pacto de gracia y pacto de redención. ¿Cuál es el pacto de obras? Dice, consiste en la vida eterna otorgada por Dios siempre y cuando el hombre, ¿qué, hermano? Génesis 2:17. Amén. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Aquí le estaba diciendo esto Jehová de los ejércitos Al hombre. a la pareja que estaba en el jardín. ¿Sí? Mas del árbol Que comieres.
mas del árbol de la ciencia del bien y y del bien y del mal no comerás. El día que comieres, ciertamente de él morirás. de él morirás. Comieres de él morirás. El pacto de obras era un pacto de obra que Dios estaba dándole al hombre para que el hombre entendiera, comprendiera que Dios tenía todo para él, ya preparado, todo en el jardín de Edén, no les iba a faltar nada, había cómo sembrar, había cómo cosechar, todo se los había dado para que fueran bendecidos. Pero ocurrió una violación del acuerdo, ocurrió una violación del trato. ¿Y la violación se llama? Desobediencia. Desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia Desobediencia. acarrea maldición. Carrera maldición. Mas la obediencia La obediencia trae bendición. trae bendición. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ahí el pacto de obra. Dios, esto consistía en que el Señor les había otorgado la vida, ¿qué, hermanos? Eterna. ¿Sí? Siempre y cuando el hombre, diga conmigo, obedezca. ¿Verdad, hermano? Ahí en Deuteronomio 28, ¿verdad que sí? Luego lo leen. Más para que acuerden. Creo que es 28 de Deuteronomio. Dice, la bendición a la obediencia y la maldición a qué? A la desobediencia. Y te dice toda la bendición que hay. Nunca faltará nada, tus graneros están llenos, tu casa será bendecida, tus hijos serán bendecidos cuando hay obediencia. Pero si desobedecieres, ahí vienen las consecuencias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pacto de gracia. Dice, la promesa es, ¿qué, hermanos? Y la vida eterna, ¿por qué, hermano? Por la fe que en Jesucristo, el pacto de gracia. Es esa promesa que Dios da la salvación y la vida eterna por la fe en quién. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? ¿Cuántos le conocen? ¿Cuántos le han aceptado? Amén. Mas sin embargo, en el tiempo antiguo dice que los judíos no reconocían al Dios de pactos, que era Cristo Jesús. No lo reconocían. Ellos tenían como Dios y más bien tenían como el guiador para ellos era su padre Abraham. Vamos a la Biblia, 8:56. Y otro vaya preparando Hebreos 11:26. Vamos a ver. Dice Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. A ver una vez más, hermana Elena. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Muy bien. Abraham, nuestro padre, dice, se gozó de que había de ver qué? Mi día. Y lo vio, ¿qué, hermano? Y se gozó. Le pregunto yo, ¿Abraham vio a Jesús? ¿No? Y ahí dice que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Sí, lo vio. ¿Usted ve al Señor Jesús? ¿Usted lo está viendo ahorita? ¿Usted lo está viendo? No, diga, pero por fe. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él existe. Y yo sé que Él es mi Salvador. Pero mire bien los judíos, lo que decían los judíos. Mire, fíjese bien. Versículo 52. ¿Ya lo tienen? Dice ahí la preexistencia de Cristo arriba, ¿sí? Sí. Muy bien. Leemos. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. Ellos decían, si dices que nunca sufrirá la muerte, ¿por qué Abraham y los profetas murieron? Es lo que decían. Le preguntan, ¿eres tu caso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti? ¿A ti mismo? Respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica y el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijeres que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo ¿qué?
Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y qué, hermano? Y se gozó. Fíjense lo que les dice. Entonces le dijeron los judíos, aún tienen 50 años y has visto a Abraham, aún tiene 50 años y Abraham ya murió. ¿Y qué dice? Y has visto a Abraham. ¿Sí? Antes, y luego le dice 58. Jesús les dijo, escuchen esto, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice el Señor? Antes que Abraham existiese, yo soy, porque desde el principio de la creación, yo soy, porque en mí fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, sean principados, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, Cristo Jesús. Entonces le dijeron, no lo podían entender. Oye, pues glorificas a Abraham, no puedes entenderlo. Antes que Abraham, yo existo. A su nombre, hermano. Por eso hoy nosotros no tenemos una figura, no tenemos una estampa, no tenemos un crucifijo, pero sabemos que Cristo vive. Pero sabemos que Cristo es real. Sabemos que Jesucristo salva y que Jesucristo nos ha redimido de nuestros pecados y vive por la fe En nuestro corazón. en nuestro corazón. A su nombre. Cristo vive. Muy bien, pacto de redención. Este pacto de redención ocurre entre las tres personas divinas para determinar la redención del hombre. ¿Cuáles son estas tres personas divinas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son coiguales, coeternos y consustanciales. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Aquí nos va a hablar, hermanos, de la redención. De que quién es el que nos redimió. Primera de Pedro. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos, ¿qué, hermano? En los postreros tiempos. ¿Por amor a quién? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos redimió? ¿A través de qué? ¿A través de qué? De su muerte, de su sangre, del derramamiento de su sangre. Amén. No como lo dice, como lo que los padres enseñaban, con oro, con plata, con cosas a través de la ley. No, somos redimidos usted y yo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muy bien. Para la teología de los pactos, todos ellos son expresiones de un mismo pacto, y en un mismo pacto se llama de gracia. ¿Qué es gracia? Regalo. ¿Qué es gracia? Un favor, un regalo inmerecido, no lo merecíamos, pero el Padre nos dio un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La vida. Cristo Jesús. Amén. Así es. Gracias, Dios. ¿Se está gozando, hermano? Amén. Muy bien. Las posturas interpretativas, muy bien, respecto a Israel y a su iglesia. ¿Sí? Amén. Posturas interpretativas. ¿Cómo se interpreta esta postura? Lo relacionado en cuanto a Israel y nosotros la iglesia. Amén. Ponga atención a esto. La teología del pacto considera que tanto Israel como la iglesia son un mismo pueblo. Pregunto, ¿somos un mismo pueblo? Amén. Pregunto, ¿somos un mismo pueblo? Amén. Vamos al libro de Gálatas 6, 15, 16. Porque en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ok, muy bien, hermano. Ahora todo libro de Gálatas, por favor, hermanos. Aunque no lo vaya a leer, usted tiene que estar ahí con su vista. Y todos los que Es 15, 16. Muy bien, Gálatas 6, 15 y 16. 16. Muy bien. 4, 5, 6. Amén. 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 Dice, porque en Cristo Jesús Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la ni la incircuncisión, sino sino una nueva creación. Y a todos los que Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. Y a Israel de Dios. Nosotros somos el Israel, el pueblo gentil, somos el Israel de Dios. ¿Sí? Que no formamos un pueblo, ahora escuche bien esto, que no formamos un pueblo ahora por la circuncisión ni por la incircuncisión. Anteriormente el pacto que Dios hace con Abraham, en el tiempo de Abraham, le dice, todo hombre que abra la matriz tendrá que ser circuncidado, ¿sí? Circuncidado, trozar el prepucio, ¿sí? Del miembro viril, dice, porque si no será inmundo. Era una señal que había puesto en toda la descendencia para ser y formar parte del pueblo de Dios. Por eso dice ahora Pablo a los Gálatas, por eso la circuncisión y la incircuncisión vale, sino ahora lo que vale es una nueva criatura. Amén. O sea, dice, ahora en Cristo, ahora en el Señor Jesús, ya no es como en el pueblo de Israel, el pueblo judío. No sé si todavía lo sigan practicando la circuncisión. Pero antes era una regla que para poder formar parte del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Pero dice, ahora nos quedamos en esta regla de paz y misericordia al pueblo, ¿cómo dice? Pueblo de Dios, ¿cómo dice? Al Israel de Dios. Ahora ustedes y yo somos el Israel de Dios, que ya no necesitamos esa. Ahora se hace, amados hermanos, por salud. Por salud. Si usted tiene un hijo y usted ve que batalla ahí con su prepucio y le causa dolor, se hace por salud. Es que a nosotros nos pasó con Joel, hermano. Ahorita estamos hablando de eso, le digo yo. Entonces Joel también, le digo, porque Joel tiene la circuncisión. Tuvimos que hacer por necesidad. Por salud, por necesidad, porque después cuando ya crezcan y grandes tienen problemas. Sí. ¿Ok? Pero anteriormente era una regla que no se había puesto como pacto con Abraham. Pero ahora en Cristo, ¿sí? Ahora que nosotros somos del pueblo de Dios, ahora lo que nos hace del pueblo de Dios es cuando somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Dios las hace ¿qué? Nuevas a su nombre. Gloria. Muy bien, Efesios 2:14. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aleluya. Amén, hermanos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué? Hizo uno, derribando ¿qué? La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados. Fíjense bien, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. ¿Te gusta la palabra, hermano? El Señor Jesús anteriormente, en el tiempo, fíjense bien, en el tiempo del Señor Jesús, dice que Él quitó la pared intermedia. Había una pared intermedia que marcaba donde estaba el pueblo judío y los pueblos gentiles. ¿Quién es el pueblo gentil? ¿Quiénes son los pueblos gentiles?
que no es judío, todos los que no son judíos, que no tienen la nacionalidad judía, somos pueblo gentil. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús, escuche bien, los judíos tenían un lugar especial en el templo, ¿sí? Y el pueblo gentil tenía allá a las afueras del patio su espacio, porque no eran del pueblo, eran reservados allá como que quieres estar, pero vas a estar allá como a 2 cuadras si quieres. Pero Cristo Jesús de los dos hizo un solo pueblo, quitando la pared intermedia que había, para que ahora de los dos hiciese ¿qué? Un solo pueblo. ¿Cuántos años de Dios? Ahora usted y yo podemos entrar al trono de la gracia directamente, a su nombre, gloria. Cristo Jesús en la cruz del Calvario rompió el velo que había de separación, para que no solamente los sacerdotes y los judíos y los que podían entrar, no, ahora sí dijo, la quito, y por mi sangre tú puedes entrar directamente. No necesitas a nadie, no necesitas un intermediario. Puedes venir directamente, platicar conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué te está pasando? Ven a mí. Amén. A su nombre. Aleluya. Quitó la pared que había ahí, estorbando la pared intermedia. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Por eso las profecías o promesas que encontramos en el Antiguo Testamento se cumplen ahora en la iglesia. Dice bien, toda la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿qué dice ahí? Se cumple. ¿En dónde? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Acuérdense bien lo que les he dicho, que el Antiguo Testamento es como la flor, es el puro capullo, ¿sí? Y cuando se cumple la promesa, se abre la flor, que es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento 3:15 había una promesa, estaba cerrada la flor así, había una promesa, 3:15, de que nacería un Salvador, un Redentor, una simiente, una semilla, que nacería y que es el que le daría el golpe a Satanás en la cabeza, ¿sí? Este es Cristo, ¿sí? Pues vemos la línea del tiempo. Y Cristo en el Nuevo Testamento nace. ¿A través de quién? De un vientre materno. La semilla nace de la mujer que marca la palabra de Dios, ¿sí? Esa semilla nace. ¿Quién es Cristo? Entonces, desde el Antiguo Testamento, la profecía y las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se cumplió esa promesa? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde se cumplió la promesa? En la ciudad de Jesús, en el Nuevo Testamento. Mateo 1, en los Evangelios, Mateo 1. Y el nacimiento de Jesús fue así, estando María desposada con su marido José, vino el cumplimiento del nacimiento, y nació Jesús, nacido bajo mujer y nacido bajo la ley, y llamó su nombre Jesús, porque él salvaría el mundo, ¿qué? De sus pecados. Isaías, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento diría también, ¿verdad? 7:14, que nacería un Salvador, el cual se llamará Jesús. Amén. El cual se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento hay promesa. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento hay promesa y que se cumple En el Nuevo Testamento. en el Nuevo Testamento. Amén. Para bendición de su iglesia. Para bendición de su iglesia. Amén. Muy bien. Dice aquí esa postura interpretativa respecto a Israel y su iglesia. Ven a la iglesia tomando el lugar del pueblo de Dios, el lugar de Israel. Dice bien, tengamos cuidado aquí. Ven a la iglesia tomando, ¿qué, mano? El lugar del pueblo de Dios. Tomando el lugar del pueblo de Dios, El lugar del pueblo de Dios. el lugar de Israel. Nosotros somos más que Israel. ¿Somos más? ¿Israel es menos que nosotros? ¿Qué dice? Para Dios todos somos iguales. Somos iguales. ¿Amén? ¿Somos iguales? Sí. Si la palabra dice que Israel es su pueblo,
y que de los dos hizo un solo pueblo, quitando la pared intermedia para hacer que un solo pueblo. Pero Israel, escuche bien, pero Israel, para poder recibir la bendición de Dios a través del Redentor que es Cristo, diga conmigo, necesita conocerlo. ¿Necesita qué? Conocer a Jesús. Y no solamente necesita conocerlo, sino necesita aceptar a Jesús. ¿Cuántos antes de aceptar a Jesús y venir a su camino, cuántos habíamos escuchado hablar de Él? Amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos habíamos escuchado de que Jesucristo salva, y que Jesucristo cambia, y que Jesucristo transforma los corazones de los jóvenes, y que cambia las vidas, y que bendice, y que trae paz? ¿Cuántos? Muchos. Pero hasta que no vinimos y por la fe lo recibimos, dijimos, esto es verdad. ¿Verdad? Israel necesita conocerlo y recibirlo y aceptarlo. Amén, hermanos. Pero no tenemos que gloriarnos nosotros como iglesia, de que hemos recibido la gracia, somos bendecidos, tenemos a Cristo, tenemos al Mesías que es Cristo, y Israel no. Pero más sin embargo, quiero decir una cosa. La vez pasada escuchando un estudio acerca de Israel, y hermanos, quiero decirles que hay infinidad de israelitas judíos que están aceptando a Cristo. Y se les llama judíos mesiánicos, porque han aceptado al Mesías. Pero no pueden sacarlo así como que expresarlo, porque allá vienen, son muertos. Aquí tenemos la bendición de gritar: ¡Hey, pollero! ¡Cristo te ama! Pues somos libres. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos la bendición de gritar: ¡Jesús salva! Amén. Pero ya en nuestro país hay persecución. Sí. Ya vemos lo que está pasando allá en Oaxaca con estas iglesias. Están encarcelando a cristianos, lo están sacando de sus tierras. ¿Sí pasa eso allá, hermano? Sí, amén. Si hay mucha idolatría allá, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Y vean que se actúa la gente así, los quieren sacar de sus tierras, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y le pregunto a la hermana, porque la hermana es de por allá, ¿verdad? Pues ella conoce los usos y costumbres de allá, ¿verdad que sí? Usos y costumbres. Y están sacando a los cristianos. Pero Jehová es el que pelea por nosotros. Amén. Muy bien. Vamos a poner atención a esto, hermano. Abra su Biblia, Romanos 11, 16 y 17. Antes de leer, dice: al ser injertados en el olivo, los gentiles fuimos hechos, ¿qué, hermano? ¿Están conmigo? A ver, al ser injertados en el olivo, los gentiles fuimos hechos, ¿qué? Muchos participantes De las bendiciones espirituales y materiales del pacto. Vamos a ver, vamos ahí al libro de Romanos 11. Y quiero que pongan atención en esto bien, no se distraigan. Amén. Amén. Dice 11, 16 y 17, ¿verdad? Amén. Muy bien. Ya lo tiene, ¿verdad? Ok. Esta porción bíblica trae mucha sustancia, trae mucha sustancia espiritual y teológica para que podamos entender entre los dos. Amén. Entre los dos. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. ¿Listos? Digo pues, ¿ha empezado lo de Israel para que cayese? Es pregunta. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a ira. ¿Cuál fue la transgresión de Israel? El no haber creído. El no haber creído o aceptado. Sí. ¿Cuál fue la transgresión, hermanos? El no haber creído y aceptado al Mesías, hermana Emma, ¿verdad? Al Mesías. Esa fue la transgresión de ellos, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte
como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué? No quisiste. Y los mismos que le dijeron en la entrada de Jerusalén: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que después dijeron: crucifícala. Esa fue la situación de Israel. Si comprendemos, hermanos, dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena ¿qué? Restauración. Escuche bien, Israel será restaurado. Por cuanto vosotros sois los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice Pablo. Pero si de alguna manera puedo provocar hacerlo a los de mi sangre y hacerlos salvos, a algunos de ellos, dice Pablo, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer la manera de que mi pueblo, que son judíos, pues buscar la manera de que ellos conozcan al Mesías, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Pero si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Amén. Ahí va. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablando del olivo, la raíz, Jesús pone el ejemplo de la raíz, del olivo. En el olivo, entonces, Jesús habla del olivo y que habla de la raíz y de las ramas. ¿Quién es la raíz? ¿Quién es la raíz? Cristo. Amén. Dice ahí, escuchamos bien. Versículo dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Ok. ¿Quiénes eran esas ramas? ¿Quiénes son esas ramas? Israel. Esas ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, fíjense bien, Israel fue desgajado del olivo real, ¿sí? Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ¿qué es un olivo silvestre? Olivo silvestre. En el campo, en el monte. Que no ha sido cultivado, que no ha sido cuidado, que nace en el monte, ¿verdad? Ah, esa es del monte, ¿verdad? Ese es un olivo, ¿qué, hermano? Silvestre. Silvestre. ¿Qué versículo estábamos? 17. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Aleluya. Olivo silvestre será vos. Olivos del monte, donde nadie nos pelaba, nadie nos quería, nadie nos tomaba en cuenta. Bueno, por la situación de Israel, tú y yo fuimos tomados, y en ese olivo real que es Cristo, que es el olivo real que es la raíz que es Cristo, fue abierto el olivo real, partido, abierto, y tú y yo fuimos injertados. Olivos, fíjense bien, hermano, olivos silvestres del monte. Cristo nos trajo del monte y dijo: venga, para que sean mis hijos, conózcanme. Y nos injertó, y ahora somos de las ramas que es en Cristo Jesús. Que el olivo real lo quiso conocer a Jesús. Nosotros sí lo conocimos, fuimos injertados en el olivo real, y ahora somos pueblo de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén, hermano. Mire, yo quise tomar todos estos versículos para que comprendiéramos bien lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Seguimos. Pero dice el Señor, dice, y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¡Wow! Aleluya, de la rica savia del olivo. No importa si no terminamos la dominical, pero quiero que quede bien claro lo que estamos tratando, ¿ok? Muy bien, seguimos. Pero dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Aleluya. No sustentas toda la raíz. Fuimos injertados. El que nos sustenta del olivo real es Cristo.
¿Quién lo sustenta? Cristo. Nos dice iglesia, fuiste injertado, pero no te jactes. No digas ahora somos pueblo de Dios, Israel no quiso, yo tomé el primer lugar. No, somos un solo pueblo. Amén. Vamos a ver más adelante. ¿Estamos listos? Pues las ramas dirían, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron, ¿qué, hermanos? Pero tú por la Por la fe fe estás estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No caigas en qué? Ser soberbio. Porque Sino que teme. Aleluya. Dios mío, qué bonita es la palabra. Qué hermosa es su palabra, hermanos. Amén. Amén. Sino teme. Porque si Dios, ahí va, escuche bien. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Israel. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás ¿qué? O sea, permanece, porque así como le pasó al olivo real que no permaneció, tú también puedes ser cortado. O sea que si no permaneces, viene el segador y córtalo. Hermano, No obedece, no permanece, no quiere seguir las reglas, no guarda el pacto, quítalo. Por eso dice, no te jactes, porque si lo hice con las ramas naturales, lo puedo hacer contigo también. ¿Sí, hermano? hermano, disculpe mi ignorancia. La vez pasada se comparaba los injertos sobre las plantas, ¿verdad? ¿Cómo haces un injerto en una planta, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay naranjas que se amargan y no sé cómo se le llama ya cuando ya no sirven. Pero tú haces un injerto ahí y se vuelve a lograr el fruto del árbol que fue. Entonces, por eso es bíblico. Si no hubiese sido cierto lo que viene, desde donde venimos nosotros a creer en Dios, de que somos, si no fuimos pueblo adquirido por Dios, por Israel, ¿no? Y le aceptamos, pero habla del injerto, ¿va? O sea, quiero agarrarme, no sé si me explico, de que mi ignorancia dónde me lleva. O sea, quiero entender esto yo. No sé si me explico, que por eso está así ese del injerto, por eso se logran con las plantas. Sí. ¿Sí? Sí. Por eso los hombres que siembran, cultivan, sacan buenos frutos, que hacen injertos, ¿verdad? Sacan naranjas de calidad, sacan buenos frutos Eso lo hacen a través de sus injertos. Pero fíjese el ejemplo que nos pone Dios. Amén. Terminamos con la lectura. Muy bien, ¿cuál nos quedamos? En el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad que es para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera, tú también serás ¿qué? Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos ¿qué? Para volverlos a injertar. ¿Sí? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza, ¿qué sería? Y contra naturaleza, injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Qué maravilloso, hermano. Israel será injertado en su propio ¿qué? Olivo. Pregunto yo, ¿cuándo Israel volverá a ser injertado? Cuando le aceptes. ¿Cuándo van a llamar? Cuando reconozca al Señor Jesucristo y lo acepte. Amén. Amén. Cuando se vuelvan a Dios. Es desde ya este tiempo. Todo aquel que va creyendo, siendo el pueblo judío,
vuelve a ser injertado. Todo el judío mesiánico vuelve a ser injertado. Pero el gran grupo, el grupo grueso, será injertado nuevamente. ¿Sabe cuándo? Al final de los tiempos. Cuando Israel sea perseguido por las naciones, ¿sí? En el juicio de las naciones, cuando la nación venga contra Israel para quererlo acabar, como ahora en estos tiempos, como que va contra Israel y lo quieren acabar, lo quieren fulminar. Dicen, este pueblo nos da mucha lata y este pueblo tiene todo, y este pueblo tiene los mejores médicos, los mejores frutos, todo, la mejor ciencia, todo. Hay una envidia, pero son el pueblo de Dios. Pero en el tiempo final, ¿sí? Cuando Dios dice en el Apocalipsis capítulo 21, después del milenio, cuando Dios venga y con la espada de su boca, ¿sí? Irá contra aquellas naciones que se levantarán contra Israel para raerlo de la tierra. Dice, saldrá aquel que monta el caballo blanco, y de la espada que sale de su boca terminará con esas naciones que siempre han querido terminar Israel. Entonces Israel dirá, ¿quién es este? ¿Quién es este que ha salido a defendernos? Y verán sus marcas en sus manos que le traspasaron, y en sus pies, y le dirán, ¿qué son esas marcas que están en tus manos? Y él le dirá, en las casas de mis hermanos me lo hicieron. Y ellos abrirán sus ojos espirituales y verán y conocerán que es el Mesías al que rechazaron, y le recibirán, le aceptarán, se humillarán delante de él, y en ese momento serán injertados. A su nombre. Pasaraba. Usa. Hermosa la palabra de Dios. Dios, aleluya. Gracias, Dios, aleluya. Gracias. Dígame, ¿se está entendiendo? Amén, aleluya. ¿Se está comprendiendo la palabra? Gracias, Señor. Por eso tenemos que estar preparados, porque hay muchas cosas, hay muchas posturas interpretativas respecto a los últimos tiempos. Hay muchas posturas interpretativas, hermanos, que se presentan acerca de los últimos tiempos. Ya Cristo viene, hermanos. Ya Cristo aparecerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. Fíjense bien. Gracias. La postura de acuerdo a los últimos tiempos dice que la mayoría son amilenialistas, premilenialismo y posttribulacionistas. Dirá, ¿qué es eso, hermano? ¿Cómo se come? ¿De qué nos va a hablar? De esas líneas. Que en los últimos tiempos hay varias posturas. En la primera dice el premilenialismo y posttribulacional. ¿Qué es pre? Antes. ¿Sí? Antes. Eso es pre. Y cuando nos habla del milenialismo, habla del milenio. ¿Sí? Y esta postura del pre dice que a través del final, Cristo ha de reinar en la tierra por un periodo de 1000 años. ¿Está de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo que Cristo vendrá y reinará sobre la tierra por un periodo de 1000 años, ¿sí? Pero en la postura de ellos en ese post-tribulacional, ¿qué quiere decir post? Después. Entonces ellos dicen que en ese post-tribulacional enseñan que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la gran tribulación. Que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la gran tribulación. Somos nosotros post-tribulacionales. ¿Cuál es nuestra postura como iglesia? Va a ser primero entonces, aquí va a ser primero la tribulación y luego la segunda venida de Cristo, el milenio y el juicio. ¿Está bien esta? No, hermanos. Entonces, ¿usted está de acuerdo que va a pasar la gran tribulación? ¿Está de acuerdo que va a pasar la gran tribulación? Aquí está el concepto que primero, ¿sí? Este concepto post-tribulacional, dijimos que post es ¿qué? Después.
Entonces está diciendo este premilenialismo que primero va a ser la tribulación y después el milenio. En la segunda, fíjense el concepto de la segunda. Fíjense bien, hermano. El primero dice, primero será su segunda venida, que le llamamos nosotros ¿qué? Arrebatamiento de quién? De la iglesia. Cuando estemos en el arrebatamiento de la iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Nosotros. ¿Quiénes se van con Cristo? Nosotros. Los que le recibieron. A Jesucristo. Y enseguida del arrebatamiento, Y la gran tribulación. dice aquí que es una postura pre-tribulacional. ¿Qué es pre? Antes de la tribulación, Cristo viene. Amén. ¿Por qué? Ya no vamos a estar. Así es. ¿En qué? En la tierra. En la tribulación. ¿Cuál quiere? ¿Esta o esta? La segunda. ¿Cuál postura tenemos como iglesia? ¿Esta o esta? La segunda. Ya no vamos a estar en la segunda tribulación, ¿verdad? A esto le llamamos, fíjese bien, segunda venida. La venida. Fíjese bien, segunda venida Que ya vino. de Cristo, pero no a la tierra. No, en las nubes. Viene En las nubes. en las nubes y tocará la trompeta y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros, Vamos a ser arrebatados. los que quedamos, seremos ¿qué? Arrebatados. Arrebatados para estar con Él en las nubes. Y enseguida de eso se desata la gran Tribulación. tribulación. Amén. Sí, amén. Hay un periodo de gran tribulación de 7 años. Y al cumplirse ese periodo, Cristo regresa, hermanos. Pero ahora regresa con Su iglesia. su iglesia para reinar 1000 años sobre la tierra. Amén. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 21 del Apocalipsis dice: y Cristo vendrá y apresará al dragón, a la serpiente antigua, que es Satanás, y será atado por un poco de tiempo? Ese es el tiempo del milenio. Dice, pero pasados los 1000 años, Satanás será suelto, será sacado, suelto, para salir a engañar. Nosotros ya no vamos a estar. ¿A quién va a engañar? A los que se hayan quedado. A los que se quedaron en la gran tribulación, ¿sí? Pero se guardaron y aceptaron a Jesús en la gran tribulación. Dice, todo aquel que no se deje ¿qué? Acá. Por eso en la Biblia Apocalipsis habla que también serán los resucitados los que fueron decapitados. Pero también en ese proceso del milenio, ahí es donde Israel, ¿sí? Ahí es donde Israel va a conocer a Jesús. Amén. ¿Dicen amén, hermanos? Pero vaya la palabra, porque a lo mejor dice, el hermano Jaime nos está diciendo y a lo mejor no dice. ¿Ya se quiere ir? No. Son las 12:20. ¿No son las 12:20? No. Ah, me dice mentiroso. Venga, está el reloj, dice 12:20. Si va mal, es un problema, no es el mío. ¿Da gloria a Dios? Amén. Es maravilloso. Yo no sé, pero yo me estoy gozando de la palabra. Amén. Así que el que quiera puede ir a la puerta, se puede ir. Sí. Pero yo me estoy gozando de la palabra. A su nombre. Aleluya. Capítulo 20. ¿Sí? Apocalipsis. Apocalipsis 20. ¿Ya lo tienen? Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y hubo una gran cadena, ¿qué, hermano? Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo, ¿y qué? Es el diablo Satanás. Y lo ató por cuánto? Por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido. 1000 años. Muy bien, y después de esto, De ser desatados, poco de tiempo.
sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron ¿qué? La marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo ¿cuánto? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron estos 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Sí? Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántos quieren tener parte de la primera resurrección? Amén. Cuando Cristo venga, ¿cuántos quieren tener parte de la primera resurrección? Dice, la segunda muerte No tiene potestad sobre eso. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Versículo 14 del 20. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se le escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces la segunda muerte es, diga conmigo, la muerte eterna. Muy bien. Nos quedamos en el versículo ¿qué? 6. Dice: Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan. Satanás será ¿qué? Suelto de sus prisiones, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que son toda la potencia de Rusia, los países más fuertes, ¿sí? Saldrán a caer a pelear, dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de ¿qué? Del mar. Pongan atención a este versículo. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Dice que estos que venían, estas naciones, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos? ¿Cuál es la ciudad amada? Israel, Jerusalén. Amén. Dice, y de Dios descendió un fuego del cielo, y ¿qué mano? Los consumió, y el diablo y que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados ¿qué? Día por los siglos de los siglos. y noche, por los siglos de los siglos. ¿Sí le quedó claro? Sí, amén. Que el Señor vendrá a pelear por su ciudad santa, por sus amados, ¿verdad? Y saldrá fuego y consumirá las naciones que van a querer terminar de Israel por completo, pero se les volteará como luego dice por ahí el chingón por el palito, porque Jesús va a defendernos. ¿Usted sabe que el Señor nos defiende? ¿Sí sabe que el Señor sale y pelea por nosotros? ¿Sabe que usted hay situaciones en sus vidas que ni cuenta se da y el Señor pelea por nosotros? Aleluya. Muy bien. Y las otras posturas, hermano, pues ya vemos ahí otras posturas que no creen ni en el arrebatamiento, ni en la segunda venida, sino que piensan que el milenio es un milenio simbólico. ¿Sí sabe usted alguna postura de algunos que dicen que el milenio lo van a vivir en la tierra y que van a reinar ya para siempre con Cristo? Que no va a haber tribulación, que no va a haber arrebatamiento, que ellos van a reinar sobre la tierra para siempre. ¿Sí saben quiénes son? Aquellos que van a entrar la puerta de su casa. Los testigos de Jehová. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice en Tesalonicenses que Cristo, al toque de la trompeta, vendrá por nosotros. Por los muertos que están en Cristo, los que habíamos quedado, nos iremos con Él en las nubes, para estar con Él en las nubes y gozarnos en su presencia. De tal manera que mi reinado no es terrenal, nuestro reinado es celestial. Muy bien, habla de una tierra celestial.
ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y el mar de cristal. La interpretación es espiritual, ¿sí? Es espiritual, ¿sí? Por eso dice el Señor: voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que vosotros también, ¿qué? ¿Dónde está el Señor? A la vista del Padre, ¿dónde? En los cielos. Yo quiero que donde yo estoy, tú estés. ¿Dónde? Aleluya. En lo celestial, la nueva Jerusalén. No, hermanos, no terrenal, sino celestial. Dice, donde las calles son de oro y el mar, ¿qué? Amén, hermano. ¿Está claro, hermano? Muy bien. ¿Seguimos? Ya vamos a terminar. ¿La siguiente? Muy bien. Para hablar muy bien, tenemos que tener cuidado con las posturas de a veces de las situaciones que se presentan y del concepto de los pactos. Una excesiva extensión del concepto de pacto, de gracia, deriva en propuestas de qué, hermano? Del bautismo, ¿qué? Infantil. Porque dice que los niños nacen con la naturaleza de pecado, pecaminosa. ¿El niño nace con pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿El niño nace con pecado? ¿El niño sabe odiar? ¿Guarda rencor? El niño nace en un estado de inocencia. Y para poder ser bautizado, él tiene que entrar a un estado de conciencia, conociendo el bien y el mal. ¿Quiénes somos los que a veces le cambiamos esa naturaleza a nuestros hijos? Nosotros como padres. Mijo, si en la escuela te pegan, no se deje. Tú también dale. Guarda tu lonche, no les convives, no les des, no les compartas. Empezamos a hacerlos rencorosos, a hacerlos egoístas, a hacerlos negativos. Nosotros somos. Por eso después que es necesario que vengamos al Señor y reconozcamos nuestros errores, nuestras faltas, y bajar a las aguas del bautismo para un nuevo nacimiento. Ahora con eso, pongamos atención. No quiere decir que si yo no me he bautizado, no he nacido de nuevo. ¿Sí está claro? No quiere decir que si no me he bautizado, no he nacido de nuevo. Yo en la fe en Cristo y haber aceptado a Cristo, yo he nacido de nuevo. Esta es simplemente una ordenanza para dar testimonio ante la sociedad, que la sociedad vea que he nacido de nuevo. Amén, hermanos. Que he nacido de nuevo. Y el simbolismo del bautismo es bajar a las aguas del bautismo, dejar el viejo hombre y renace un nuevo hombre. ¿La gloria a Dios? El bautismo no salva. Es simplemente una ordenanza. El bautismo no salva. Es como una tradición también, hermano. No es tradición. Es una ordenanza del Señor Jesús. El que creyere y fuera bautizado, ¿Verdad? Complementa la salvación. Yo le pregunto, aquellos hombres, dos ladrones que estaban al lado de Jesús, ¿fueron bautizados? No. Si el bautismo determinaba tu salvación, Jesús le hubiera dicho: vas a estar conmigo en el paraíso, pero primero ve, bautízate. Le dijo: no, por cuanto has creído y has reconocido quién soy yo, Jesús, el Salvador del mundo, ¿sí? De cierto te digo que hoy Lo aceptó. Fueron bautizados. lo aceptó, mas no lo bajaron a las aguas del bautismo. No, el Espíritu Santo. ¿Qué determinó su salvación? Su fe. Su fe en el crucificado que era Cristo. Él le dijo al otro: cállate, nosotros estamos aquí pagando nuestro pecado porque nosotros cometimos faltas, no sé qué harían, si la robaron, si golpearon a la mujer, no sé qué harían. Ajá, pero este hombre es inocente. Nosotros sí tenemos que pagar lo que estamos dando aquí. Jesús, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu
tu reino. Y Jesús, todo sangriento, hermano, latigueado, volteó y lo vio. ¿Me están reconociendo? ¿Están diciendo que yo soy Jesús? Pues yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. A su nombre, hermanos. Gloria. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Santiago 2, 14 al 17. Ya voy a terminar. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es muerta qué? En sí mismo. No solamente es suficiente la fe, hermanos. Necesito ser un cristiano Con obras. que dé testimonio de que he nacido de nuevo y de que amo a mi hermano. Amén. Necesito también caminar a través de las obras. Dice la palabra, muéstrame tu fe, ¿verdad? Si tus obras, yo te mostraré mi fe a través de las obras. A su nombre, hermano. Muy bien. Para corregir, ver la fe como una obra más que hace posible la salvación. Lo que nos salva no es simplemente solamente la fe, sino la obra expiatoria de quién, hermano? De Cristo. ¿Quién efectuó esa obra expiatoria para ser salvos? Cristo. Dice, accedemos a esa salvación cuando somos conscientes de nuestra, ¿qué, hermano? Naturaleza. De nuestra naturaleza pecaminosa. Nos arrepentimos y creemos con fe en la persona de Cristo como Hijo de Dios y en su obra, ¿para qué, hermano? Para salvar. Para salvación. Tiene que ir junto. Yo necesito creer en la obra ¿qué? De expiación de Cristo, que Él es el que pagó para que tú seas salvo y yo sea salvo. Yo necesito creer a esa obra de expiación que es en Cristo. Amén. ¿Dice amén, hermano? Entonces estas posturas que hay de la dispensación y del tiempo de los pactos, hermanos, que Dios hace con el hombre. Fíjense bien, las dispensaciones, ¿sabe qué quiere decir una dispensación? ¿Sí, hermana? ¿Sí está muy bien? Es un periodo de tiempo que Dios te da. La dispensación es un periodo de tiempo que Dios le da al hombre para que se amiste con quién? Con Dios. ¿Sí se acuerdan de las dispensaciones? Empezamos con la dispensación desde el huerto del Edén, que le llamamos dispensación de qué? De la inocencia, ¿sí? Donde Adán y Eva pecan, faltan, desobedecen, ¿sí? Entonces, en cada dispensación Dios hace un pacto con el hombre. Oye, reconoce, arrepiéntete. Te he dado todo para que seas bendecido y mira lo que haces. ¿Verdad que sí? Y luego el pacto de qué? De la conciencia. ¿Verdad? Dios provee todo, hermano, para que usted sea bendecido. Y la verdad, caemos en unas terquedades. ¿Verdad? En unas terquedades. Y Dios hace pactos en cada dispensación. Cuando le dice a Noé, oye, construye un arca donde tu familia se salve, Noé lo cuestionó. Dígame, Noé lo cuestionó. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué voy a hacer un arca? ¿Para qué? Tú construyela, ¿sí? Porque el límite del hombre ha llegado al tope. Dice que estaba la situación en ese tiempo de Noé. ¿Qué había? En los tiempos de Noé, ¿qué había? Mucha maldad, mucho pecado. Se casaban, se daban en casamiento, había tanta depravación, tantas cosas que estaban ofendiendo a Dios, que digo, ya no hay, construye un arca, te salvarás tú y tu casa. ¿Verdad? Y hace pacto con Noé. Pasa el tiempo, ¿verdad? El tiempo donde Dios ejerce su juicio y hace pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto? El arco iris.
nunca jamás volveré a destruir la tierra a través de diluvio. Entonces el arco iris es el recordatorio del pacto de Dios. ¿Sí? La dispensación del gobierno humano. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué dijeron? Para que no nos vuelva a pasar lo mismo. No, eso fue con Saúl. Dice, el gobierno humano, hermana, ese es a través de la torre de Babel. ¿Qué hace el hombre? Hagamos una torre. Más alta que la de Babel. ¿Sí? Más alta. Se quisieron comparar con Dios. Una cúspide que llega al cielo. ¿Para qué? Para llegar a Él. ¿Para qué? Para si nos llega a pasar lo mismo, ya tenemos para dónde correr y estar ya con Él allá arriba. Y dijo el Señor, ese no es tu propósito. Y vino la confusión de qué? Ya no se pudieron entender ni comprender ni hacer nada. Ya no se entendieron, ya no construyeron, porque hubo confusión de lenguas. Por eso usted habla allá los indios, los americanos, el español, el tarahumara y toda la confusión de lenguas. ¿Va? Gobierno humano, la promesa, la ley. En cada dispensación Dios hace un pacto. ¿Seguimos, hermana? ¿Ya concluimos? Muy bien. En el dispensacionalismo o en la teología del pacto, en estos posteriores días, dice la palabra de Dios, en estos posteriores días se nos ha hablado otra vez de quién. ¿Por medio de quién? A ver, hermano, no se distraiga. ¿Por medio de quién nos ha hablado? De Jesucristo. Debemos creer en esta gracia y entender el tiempo y la revelación que nos ha tocado vivir. Desde ahí ver el porvenir. ¿Cuál es el nuevo pacto? Amén. Dios hizo pactos en cada dispensación. ¿Cuál es el pacto que hizo hoy con su iglesia? ¿Cuál es el pacto que hizo con su iglesia? Hermanos, ¿cuál es el pacto que hizo con su iglesia? Jesucristo. Pero Él mencionó algo. Y lo tomamos cada Semana Santa. Esta es la sangre del nuevo pacto. Y este es mi cuerpo que fue inmolado en la cruz. Este es el pan del nuevo pacto, mi cuerpo. Y cada vez que lo tomemos, hacemos memoria que Cristo hizo un pacto con nosotros de redención a través de su sangre. Ya no de obras muertas. Ya no a través de la ley, ya no a través de las cosas judaizantes. El nuevo pacto que usted y yo ahora vivimos y estamos es a través del nuevo pacto de su sangre. A ver, hermano. Primera de Corintios 11. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haberse dado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria. ¿En memoria de qué? De mí. ¿Cuál es el nuevo pacto? La sangre de Jesús. Aleluya, hermanos. Ya concluyo. Vamos a la carta de los Hebreos. Amén. ¿Está listo? Capítulo 8. Capítulo 8. Para que quede claro y quede sellado. Capítulo 8, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor qué? Establecido sobre mejores promesas.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Pacto es en mi acuerdo, ¿verdad? En lo que habíamos acordado no permanecieron. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis ¿qué? En la mente de ellos, y sobre su ¿qué, hermano? Sobre su corazón ¿qué? Las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí ¿por qué? Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Atención el 13. Al decir nuevo pacto, a ver, léalo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿qué? Todo el pacto que fue hecho, dice el Señor, es dado por viejo y tiende a desaparecer. Estamos en el nuevo pacto. Amén. La revelación del Antiguo Testamento, ¿sí? La presentación del Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Cristo es el mediador del mejor pacto. Y es a través de su sangre. Así es que si un día vamos a Israel y vamos allá a visitar, no digan: no, hombre, traigo la bendición de Dios, traigo la paz y me traje tierra santa y me... No vale nada, sino la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. Así es que el pacto que se envejece tiende a desaparecer, porque hay un nuevo pacto. Dios se ha manifestado para salvación a través de Cristo desde todas las edades. Entender la revelación divina en el Antiguo Testamento nos ayuda a identificar a Israel y a la iglesia y sus papeles en el devenir de los tiempos. Diga: Señor, gracias por tus palabras. Gracias.